Bienvenidos a todos, buenas tardes. Un placer iniciar estas jornadas, este taller de oralidad, sorprendida por la respuesta que tuvo la convocatoria. El Colegio de Abogados de Rosario, junto a las asociaciones de Casilda, Cañada de Gómez, San Lorenzo y Villa Constitución, han tomado las riendas del asunto y organizaron esta espectacular jornada. Y la cantidad de inscriptos creo que tiene que ver un poco con el interés del tema, ¿no? Más allá de los disertantes, fundamentalmente. La oralidad es algo que ya está impuesto. Tanto el doctor Dichaza como el doctor Pastore hace 5 años, lo mismo que en los juzgados de Rosario, que se está tramitando los juicios de conocimiento en la etapa probatoria a través de la oralidad. Y nosotros arrancamos los 4 distritos que nombré a partir de este año, así que el interés es supremo, por eso estamos todos queriendo escucharlos. Yo voy a presentar a los disertantes. El doctor Dichaza es abogado, Iván Dichaza, abogado, magíster en asesoramiento jurídico de empresa, juez de primera instancia en lo civil y comercial de Santa Fe, en el juzgado de la 8ª nominación, profesor de posgrado, autor de obras y trabajos en distintas revistas jurídicas. Y el doctor José Ignacio Pastore también es abogado, magíster en asesoramiento jurídico de empresas, juez de primera instancia de circuito en lo civil, comercial y laboral de la ciudad de Sunchales, docente universitario, autor de numerosos trabajos y obras jurídicas. Así que los escuchamos, doctores, con mucha atención, porque es muy interesante el tema. Bueno, buenas tardes. Lo silencié. Lo silencié. Buenas tardes. El doctor Dichaza no se está escuchando. Ahora Ahí sí. está. Ahí está. Ahora sí, perdón, había mutado José. Bueno, buenas tardes, un placer estar acá, virtualmente, pero estamos. Habíamos hablado de la posibilidad de un encuentro presencial y hablamos de las posibilidades que nos brinda la virtualidad, ¿qué es esta? Poder encontrarnos tanta gente es magnífico, así que bueno, extraordinario y gran labor la que han hecho en difundir la actividad. Extraordinario resultado. Con José veníamos haciendo actividades parecidas en la zona norte, Reconquista, Rafaela, Santa Fe, desde el 2008 para acá, y siempre veíamos mucho interés, y estimábamos que no iba a ser la excepción en esta zona, porque en definitiva, siempre que emprendemos alguna actividad de este tipo, hay muchísimo interés, porque el tema está presente. Es más, en el caso de Santa Fe incluso, o puede pasar lo mismo en Rosario, que ya hace un tiempo que estamos recorriendo el camino de la oralidad, igualmente hay interés renovado todo el tiempo, porque todo el tiempo surgen cosas nuevas o cuestiones o detalles puntuales para trabajar. Bueno, explicar un poquito lo que vamos a hacer en estas 2 jornadas, hoy y el martes que viene. Nosotros tenemos una forma de trabajar con José que queremos hacer lo más dinámico posible, de forma que resulte llevadero para la temática y para ustedes, y pueden interrumpirnos cuando lo consideren, porque van a surgir un montón de dudas. La posibilidad de preguntar en el chat y trabajar en función de una duda o una pregunta que surja, lo podemos hacer. Si luego al terminar hoy quieren también, lo hacemos si surgió o quedó algo pendiente. Pero no hay ningún problema en interrumpir, porque un poco uno va a ir planteando situaciones o cuestiones que generan dudas o preguntas
algunas puntuales o algunas muy operativas, de forma tal de que no hay ningún inconveniente en que lo consulten. ¿De acuerdo? Yo voy a compartir pantalla y vamos a ir... Una sola cosita, Iván, una sola cosita. Adelante, José. Sí. Naturalmente, los agradecimientos de rigor a todas las delegaciones y asociaciones que seguramente lo ampliaremos a la clase próxima, al final, que en definitiva se vean los resultados. Pero no quería dejar de la persona de Laura, que coordinó toda esta actividad. Esta es una actividad que se planeó para realizarla el año pasado, por diferentes circunstancias, por la época del año, por el diferimiento de la oralidad en diferentes circunscripciones, se pospuso para este comienzo, y nos parecía que esta modalidad, la virtual, era la mejor forma de llegar a la mayor cantidad de localidades, si bien lo presencial no hay dudas de las bondades que tiene en cuanto a la interacción, en cuanto al contacto personal, pero en experiencias anteriores hemos hecho un buen ejercicio de esta herramienta digital. De modo que aquellos que tengan, por la cantidad de asistentes que hay, ¿no? Aquellos que tengan dudas, inquietudes o que quieran hacer comentario, sugerimos que lo realicen de forma concisa en el chat. Que la locución no va a ser separada, sino que va a ser conjunta, tanto de Iván como la mía, y cuando uno va hablando, el otro va viendo el chat y vamos a ir intercalando las preguntas con las posibles respuestas o comentarios que podemos hacer a sus inquietudes. No obstante, si alguna pregunta merita algún desarrollo mayor de tipo oral, también los micrófonos están abiertos. Sí los vamos a silenciar por una cuestión de alguna filtración de ruido y demás, no obstante, está la posibilidad de que cada uno lo pueda rehabilitar. Sí le pedimos que traten en lo posible, si no van a hacer preguntas, de mantener el micrófono en silencio para no perturbar al resto. Bien. Perfecto. A ver, la introducción. Un poco saber hacia dónde vamos con la oralidad, entendido como lo que ustedes están viendo, esta nueva forma de gestionar el proceso. ¿Por qué? La pregunta sería, ¿por qué y para qué? ¿Qué pasó que nos condujo, en definitiva, a implementar la oralidad, más allá de la decisión política en su momento del Plan Justicia 2020, que en definitiva alcanzó a todo el país, en mayor o menor medida a todo el país? Hay provincias que están un poquito más avanzadas, que arrancaron antes, otras después. Algunas ya tienen modificado el código de procedimiento, otras no. Pero en general, gran parte del país está bajo el sistema de oralidad hoy, en materia civil y comercial. Entonces, la pregunta de nuevo, ¿por qué? ¿Y para qué? Y acá es donde uno se detiene, porque en definitiva este es el punto de partida para comprender todo lo que sigue. Este por qué tiene que ver básicamente con detectar que había algo que no estaba funcionando bien. Nos habíamos acostumbrado, todos los operadores del derecho, independientemente del rol que nos tocase, a ver que un proceso judicial, civil y comercial era normal que durase 5 años, 6 años, 7, 8. Menos tal vez, pero no mucho, en promedio. Cuando comienza el sistema de oralidad, estoy hablando ya por fines del 2017 fue que arrancamos en la provincia de Santa Fe. Rosario y Santa Fe primero, fines del 2017. El primer análisis que se hizo es detectar un dato, tener un dato, y ese dato era que un juicio en promedio, duraba 5 años. Ese es el dato del que se parte para entender que había algo que no estaba funcionando bien. Y el punto era, bien, ¿qué queremos lograr? ¿O qué se pretende modificar? Básicamente el resultado, y ese resultado era el tiempo. La oralidad, y ahí voy al segundo interrogante, ¿qué nos mostró la oralidad? Esto fue en su momento, no terminábamos de verlo.
y empezamos a poder apreciar esto que nos mostró la oralidad, que ahora lo vamos a ver, con el tiempo, con el año o año y medio de transcurrido la oralidad. Y que fue básicamente que había una serie de cuestiones que se podían trabajar de otra manera, y que si se trabajaban de otra manera, el resultado era muy distinto. Y en muy poco tiempo se lograba ese resultado muy distinto. Para hacerlo más claro posible, el plan de la oralidad era que se podía reducir esos 5 años, y se podía reducir en muy poco tiempo si se implementaban ciertos cambios en lo que era la gestión del proceso, en lo que era la manera en trabajar ese juicio, ese trámite, ese expediente, tanto por el lado profesional como por el lado de un juzgado. Esto así de simple, lo trato de simplificar y de explicar lo más básico posible para que me entiendan lo que pasó en el 2017, que fue cuando se implementa la oralidad. Este era un poco el diagnóstico, y era el hacia dónde se supone que nos debía orientar o dirigir o llevar la oralidad, a mejorar ese número. Y acá es donde viene lo interesante de todo esto, y es que en aquel momento, fines del 2017, principios del 2018, había ciertas expectativas respecto de los cambios que se proponían. Y esas expectativas, que ahora las vamos a mencionar, pretendían algún resultado básico de reducir el tiempo de un juicio y de lograr una mínima satisfacción por parte de quienes usaran el sistema, tanto profesionales como las partes mismas. Y en aquel momento la idea era poder reducir promedio un 50%. Si se reducía un 50%, estaba el objetivo alcanzado. Es decir, si aquel promedio de 5 años se podía bajar a 2 años y medio, bueno, era un objetivo logrado. De la misma manera que la expectativa respecto de lo que era el seguimiento o aceptación por parte del usuario del sistema. Y se hablaba de un 60, de un 75% de satisfacción en función de encuestas que se hacían. En aquel momento, cuando arrancamos con la oralidad, trabajamos con encuestas anónimas que se hacían en ocasión de cada audiencia que después vamos a ver, y tanto las partes como profesionales respondían una serie de ítems o puntitos que se les marcaba, y uno obtenía datos, información importante para ver cómo iba el sistema. Y lo cierto es que durante casi 2 años que se hicieron encuestas, nunca bajó de un número mucho superior de aquella que fue la expectativa. Miren, el tiempo en promedio se logró reducir no a 2 años y medio, sino a 1 año y medio y menos. Y la expectativa de aceptación del usuario, que teníamos en un 70, un 75, alcanzó nunca menos del 95. Estos datos que yo le estoy dando ahora son datos que están registrados y que están verificados, es decir, no es a ojo. Está todo documentado, porque en definitiva es un trabajo muy serio que se hizo de seguimiento del sistema. Estoy hablando de año 2017, 18, incluso 19. ¿Por qué? Porque era un sistema totalmente nuevo y necesitábamos entender si íbamos cumpliendo las metas a corto y a mediano plazo. Y estos datos que estaban relevados por el Plan Justicia 2020 en ese momento, que era el Ministerio de Justicia de la Nación, y luego los toma la corte local, y mantiene el análisis estadístico, siempre se mantuvo desde un inicio en esos niveles. No es que comenzamos abajo y fuimos subiendo, no es que comenzamos arriba y luego bajamos, no. El análisis estadístico da cuenta de que el resultado siempre fue ese y se mantuvo. Entonces, con estos datos, obviamente que permitieron fortalecer la idea. ¿Me siguen a lo que quiero? Porque cuando arrancamos con la oralidad, había mucha incógnita, que son las mismas que tienen ustedes ahora.
incógnitas, dudas, temores, prejuicios, incertidumbre, todo esto que ustedes están sintiendo y pensando, también la teníamos nosotros. Y precisamente una de estas dudas o incógnitas era la reacción que tuviera el sistema, o la reacción que generara el sistema, mejor dicho. Y lo cierto es que, como les comentaba recién, el resultado fue muchísimo mejor de la expectativa o de lo que había sido el objetivo nuestro, que como equipos de trabajo teníamos estas expectativas. Y lo cierto es que hoy se mantiene. Estamos hablando ya de que llevamos media década, y uno dice, media década de oralidad, es muchísimo tiempo, y con el tiempo, precisamente que pasaron otras cosas que terminaron potenciando aún más el efecto de la oralidad, como la digitalización, pero no vamos a entrar ahí, quedémonos con la oralidad. A 5 años de recorrer el camino, uno mira para atrás y dice, wow, pasaron un montón de cosas, y hoy el proceso que hoy tengo, año 2023, o si quieren, proceso modelo 2023, no tiene absolutamente nada que ver con el proceso modelo 2018, ni hablar del 2015, 2010 o 2000, nada que ver. Y ustedes dicen, bueno, ¿y en qué no tiene absolutamente nada que ver? Primero y fundamental, en el resultado, en la posibilidad de tener una sentencia en primera instancia en muchísimo menos tiempo. Y cuando digo muchísimo menos tiempo, es esto que les comentaba recién, de promedio 5 años a promedio 1 año, 1 año y medio. El impacto es muy fuerte. Para todos, para un juzgado, para los profesionales, para las partes, desde luego. El cambio tiene que ver con que la oralidad nos condujo, y luego lo vamos a ver en detalle, esto es una introducción, nos condujo a modificar la manera en que trabajábamos. Necesariamente nos fuerza a instrumentar cambios de gestión al juzgado y al profesional. Para bien, porque en definitiva ese cambio termina retroalimentando el efecto de la oralidad y viceversa. Y la oralidad nos permitió también, como tercer cuestión que luego, después vamos a volver, esto es, insisto, introductorio, que podíamos resolver cuestiones de una forma muchísimo más simple de lo que estábamos acostumbrados a resolverlas. A ver, ¿a qué me refiero? En el sistema anterior estábamos acostumbrados a que todo necesitaba una resolución por escrito, básicamente un auto interlocutorio, una sentencia. Y la oralidad nos puso ante la posibilidad de conciliar. De hecho, uno de los efectos que no estaban del todo previstos, o al menos de lo que no se hablaba en su momento, como una expectativa a corto plazo, era la posibilidad de incrementar las tasas de conciliación. Y esto ocurrió. Después vamos a ver por qué ocurrió y qué pasó con esto. Entonces, en resumidísimas cuentas, en esta media década de oralidad, un juzgado que hace, o cualquier juzgado que hace 4 o 5 años que está trabajando con oralidad, puede dar cuenta de esto que acabo de mencionar. Redujo el tiempo de duración de un juicio, incrementó la tasa de conciliación, y esto que es muy importante, el nivel de satisfacción tanto de la parte como de los profesionales que en definitiva litigan cotidianamente, también se mantuvo en niveles muy altos. Dicho esto, esto es la introducción, es decir, la oralidad funciona. Todo esto para caer en decir... José, agrego, Iván, agrego. Adelante. Si seguramente quienes no están aún en realidad, cuando digo quienes, hablo de todos los actores del sistema. Nosotros estamos de un lado del mostrador, hemos estado también del otro lado del mostrador, pero en esto tenemos que hablar con certidumbre, con honestidad. En esto tenemos que hacer nuestra mea culpa, todos los actores del sistema,
Y si queremos verdaderamente un mejor proceso, un mejor servicio, tenemos que hablar con la verdad. Seguramente si hace 5 años, 4 años, 3 años, hoy se le pregunta a un profesional, se le pregunta a un juez, a una jueza, a un secretario, a un sumariante, a un procurador, se le pregunta al cliente cuáles son las falencias del sistema y seguramente todos encontrarán las falencias en el otro. Seguramente todos encontrarán las falencias en el juzgado que demora, en el profesional que es tal vez un poco remolón, en las partes que no son proclives a conciliar, en el sistema, en el código vetusto. Es decir, para encontrar problemas vamos a encontrar por doquier, naturalmente. Seguramente vamos a encontrar miles de problemas. Lo bueno que nos trajo la oralidad es entender que entre todos y de una forma colaborativa, los resultados cambian. Y esto que Iván le presenta así rápidamente, después, si quieren, les podemos compartir las estadísticas concretas porque están publicadas en la web. Uno dice, ¿cómo se llega a eso? ¿Cómo se reduce de 5 a 1? ¿Cómo se hace eso? Porque la verdad que no es magia. Claro. Esto no es que de un día para el otro, mañana, los procesos van a durar 1 año. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la fórmula? Bueno, lo primero que tengo para decirles que esto no es la Big Mac de McDonald's. Es decir, no hay un manual operativo que va a garantizar éxito, ni al profesional liberal, ni a un juzgado. Esto no lo intenten buscar en ningún lado porque no se va a lograr. Estos son desarrollos procedimentales que tienen que ver con gestiones internas propias de cada proceso, de cada juzgado, de cada estudio y de cada profesional. O lo presento de otra manera. La oralidad puede ser una excelente herramienta, o el proceso por audiencias, como otros le dicen, puede ser una excelente herramienta, pero también les digo que puede ser nuestra peor aliada. ¿Por qué? Porque la oralidad reduce plazos. ¿Plazos de qué? De interposición de demanda, de contestación de demanda, de ofrecimiento de prueba, de diligenciamiento de prueba, de dictado de sentencias. Es decir, si en el esquema actual que ustedes conocen, que es este esquema de proceso a largo plazo, de procesos que prácticamente se saben cuándo comienzan, pero no se sabe cuándo terminan. Seguramente ustedes, que son mayormente profesionales, si sus clientes le dicen, doctor o doctora, ¿cuándo termina esto? No cómo termina, ¿cuándo termina? ¿Ustedes qué le responden? No le puedo precisar, no le puedo decir. Con oralidad probablemente tampoco le puedan dar una certeza, pero ¿saben qué? De forma estimada van a tener un plazo ciertamente aproximado, que más o menos sabemos cuándo va, porque en las propias primeras etapas del proceso se fijan las fechas de las audiencias que se van a desarrollar. O sea que más o menos uno tiene un parámetro de desarrollo de proceso. Ahora bien, reitero, y no es para asustar esto, la oralidad demanda una preparación, una estructuración. Como quien diría, estar a cero, ponernos en cero. Naturalmente que lo ideal sería arrancar con oralidad, con un estudio jurídico en cero y con un juzgado en cero. Bueno, eso es imposible, porque ningún juzgado va a estar en cero, ni ningún estudio jurídico va a estar en cero. Pero en algún momento de este proceso vamos a tener que hacer un esfuerzo, todos los operadores del sistema, para ponernos en cero. Porque si a las demoras lógicas que todos tenemos, los operadores tenemos, de trabajo, no digo atrasado, sino en producción, en elaboración pendiente, le agregamos oralidad, bueno, de golpe y porrazo vamos a tener las 20, 30, 40 sentencias pendientes, más las sentencias que nos van a caer semana a semana para dictar. Entonces, ustedes que están en un proceso que recién está por comenzar, que probablemente los primeros pases a fallo, digamos, van a comenzar de aquí a 3 meses, 4 meses, 5 meses, bueno, hay que ya empezar a trabajar. Y vamos a ver en este taller algunas herramientas de qué debemos hacer, de qué deben hacer o qué nosotros
notamos desde la teoría en aquel momento y luego desde la práctica en la actualidad qué es lo que se aconseja hacer. Como una herramienta más, ustedes tomarán una o tomarán otra. Pero esto tengámoslo en claro desde el comienzo. Demanda un cambio y un esfuerzo. ¿Sí? Eso en primer lugar. En segundo lugar, también, a modo de introducción, lo que debo decir es que el proceso para audiencias o la oralidad arrancó para un tipo de proceso, para un proceso en particular o para algunos procesos en particular. Y arrancó con dudas porque seguramente como ustedes la tienen, ustedes buscan la normativa vigente y no van a encontrar la realidad en el código. Naturalmente, ustedes ya lo saben, esto vino por acuerdo de corte y tuvo un gran consenso de los colegios profesionales, tanto de magistrados como de abogados. Y todas estas dudas que ustedes tienen respecto de a posibles vicios, posibles nulidades, posibles incidencias, posibles trabas, chicanas, o como quieran llamarle, a 5 años, o a 6 años, o a más incluso en otras provincias de oralidad, debemos decir que la verdad, ninguna de estas trabas impidieron que el sistema continúe y funcione. Entonces, esto también es importante remarcarlo porque hace 5 años para aquellos juzgados que comenzaban eran todo incertidumbre. Bueno, en el caso de ustedes ya no hay más incertidumbre, ya hay certezas. Es decir, Claro. ustedes tienen la suerte de tener precedentes o de operadores o directamente judiciales que garantizan la seguridad y la fiabilidad del sistema. Esto no es menor. Es decir, hoy por hoy ustedes van a tener la posibilidad para que frente a alguna incidencia puedan recurrir o a algún profesional liberal o a alguna magistrada o algún magistrado o a algún secretario. Entonces, esto también es importante para que lo tengan presente. Y naturalmente, al final de las jornadas vamos a dejar nuestras vías de comunicación, nuestras vías de contacto, para ponernos a disposición, como seguramente están a disposición todos los jueces y juezas y secretarios o secretarias o demás empleados de todas las demás inscripciones que ya están tratando la oralidad. Porque en esto, créannos que está siendo un proceso de construcción colectiva. Está siendo un proceso que ya no se circunscribe a el proceso de conocimiento, como contemplaba la acordada. Ya la oralidad tiene un desarrollo ampliado. De hecho, en muchos casos no se aplica a los procesos que se inician a partir de ahora, sino que se aplican a los procesos incluso en trámite. Incluso la oralidad se puede aplicar también como mecanismo a procesos que no sean estrictamente de conocimiento, como puede ser un proceso ejecutivo, como puede ser un proceso de amparo, como puede ser una medida preparatoria. Es decir, en definitiva, la oralidad nos da una herramienta que nos abre una puerta. Por supuesto que es una puerta que ustedes dirán, bueno, pero a ver, ¿cuánto se abre esa puerta? Es decir, ¿hasta dónde llega la oralidad? Y en definitiva llega hasta lo que en el proceso los operadores y los actores deseen. Con buena predisposición, créannos que los resultados han sido, como mencionaba Iván, formidables. Con mala predisposición, naturalmente, va a tener un desarrollo mucho más acotado, mucho más limitado, mucho más expuesto. Pero, reitero, en esto es muy importante y celebramos esta convocatoria de 130 y pico de personas para que todos estén involucrados. Sí, Laura. Mi pregunta es la siguiente, en relación a los que están en trámite, a los procesos que están en trámite, en la experiencia, ¿coordinan con las partes? ¿Convienen con los abogados de las partes o directamente, oficiosamente, el juez lo impone? Laura, mirá, yo cuando nosotros arrancamos con oralidad, yo personalmente arranqué en el 2018, a inicio del 2018 ya cumplí 5 años con oralidad e hice exactamente eso, me encontré con una gran cantidad de expedientes que venían muy complejos y los consensué con las partes. Y mi primer sorpresa, grata sorpresa, fue que todos accedieron. No hubo ninguna duda de nadie. Porque creo que, y esto es importante con lo que decía José hoy, hoy uno puede dar cuenta del resultado 5 años después
y en gran medida se lo debemos a la enorme colaboración que tuvieron los profesionales. Uno, cuando empezamos a trabajar con esto, teníamos el prejuicio y la incertidumbre de si el profesional, nosotros de nuestro lugar de jueces, si el profesional iba a colaborar o no. Colaboró de una forma extraordinaria. Colaboró y fue fundamental para que esto funcione. Entonces, esto quiero decirlo porque es muy importante, porque no fue un trabajo único de un juzgado. Esto no se hace solo desde un juzgado. Imposible. Entonces, es tan fuerte el cambio y es tan, el trabajo tan minucioso que requiere de a poco, con tiempo, la transición, que la colaboración profesional es fundamental. Desde nuestro lugar lo vivimos así, y esto que vos estás mencionando, así ocurrió. Y me ocurrió con muchísimas causas que venían de hacía 5 o 6 años muy lentas, que las llevamos a oralidad, y en menos de un año logramos tener la sentencia. Me acuerdo patente de un caso que cuando comienza la oralidad, allá por marzo del 2018, era un caso que ya venía con 3 o 4 años de antigüedad, muy complejo, que involucraba muchas partes, había medidas preparatorias, había toda una serie de incidencias, muy complejo. Los convoqué a todos, eran muchas partes, muchas, estoy hablando de 6 o 7, y consensuamos llevarlo a oralidad. Esto nos permitió llevar la producción de la prueba, que era muchísima, periciales, testimoniales, absoluciones, llevarla a una única audiencia oral que duró como 3 horas y se grabó, que es una herramienta, una de las herramientas fundamentales del sistema de oralidad, concentrar la producción de prueba, y lo hicimos. Y esto nos permitió acortar los plazos que de otra forma, y calculábamos nosotros, si veníamos con los tiempos del sistema anterior, y era un juicio que probablemente iba a durar 10 años, y nos permitió, desde que lo tomamos en oralidad, estoy hablando de marzo del 2018, y la sentencia la sacamos a mitad del 2019. Con alegatos por escrito de por medio, porque a veces si el alegato se hacía in voce en la audiencia, acortaba aún más el tiempo. Pero es un ejemplo concreto de algo que a mí personalmente me ocurrió, y me ocurrió muchas veces, y siempre consensuándolo con las partes, y siempre recibiendo la misma buena respuesta de profesionales: vamos para adelante, hagámoslo. Entonces, esto para nosotros fue muy grato, porque nos daba a su vez fuerza, impulso para seguir. Este trabajo, en definitiva, entre todos, es parte, después vamos a verlo bien en detalle, pero se plasma en concreto, en cuestiones muy concretas dentro de lo que es el plan de trabajo de la oralidad, por ejemplo, que menciona el protocolo. Después lo vamos a trabajar. Pero quiero destacar otra vez este concepto. Cuando comenzamos, y que seguro les pasa a ustedes un poco, dudas, inquietudes, un montón. Temores, un montón. Todo eso que ustedes están sintiendo y que mencionaba recién José, también lo tuvimos nosotros. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta que no era tan así, que todo era mucho más simple y fluía, y fluyó de una manera muchísimo más ágil de lo que habíamos creído o anticipado. Y todo lo que en su momento fueron incertidumbres, hoy son certezas, porque todo aquello que suponíamos que podía llegar a suceder y veíamos nulidades hasta debajo del escritorio, no pasó. O si pasó, pasó contados con los dedos de una mano y se resolvió. Y se pudo encaminar. Es decir, no hubo una avalancha de nulidades masivas, eso no ocurrió. Y esto es importante saberlo, porque no es que no nos ocurrió a nosotros, no ocurrió en ninguna parte del país. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, esto va en línea un poco para recalcar esto que decía José, que es muy importante. Lo que hace 5 años o más, si se trata, por ejemplo, de provincia de Buenos Aires, que comenzó antes, lo que en su momento eran dudas, hoy son certezas, no ocurrió. Entonces, esta es una ventaja enorme con la que corren ustedes para poder llevar este proceso con la tranquilidad de decir, ok, ya hay un camino recorrido.
Agrego algo más, Iván, Dale. a la pregunta de Laura. Creo que quienes comienzan ahora, como anteriormente dije, tienen este plus de tener los precedentes, pero además de tener toda esta nueva gestión procesal que refiere a la digitalización, que desde luego que ustedes pueden cuestionar un montón de cosas, como también nosotros podemos cuestionar un montón de cosas al sistema. El sistema es un sistema y es mejorable, es perfectible, tiene sus ventajas y sus desventajas. Ahora, creo que todos, o la gran mayoría de los que estamos aquí, los actores del sistema, compartimos que es preferible esto a 300 kilómetros para presentar un papel por una mesa de entrada. O 100 kilómetros para presentar un oficio que se pueda remitir por correo electrónico. Creo que en eso nadie, en su sano juicio, quisiera volver para atrás. Y eso también es un tiempo que se gana, que se ha ganado, que se ha ganado. Si uno compara aquel esquema anterior en papel, 100%, y de gestión procesal y de gestión de cuestiones operativas de la prueba, que verdaderamente se transformaban en insalubres, esto de tener que, de parte del profesional, concurrir a una cantidad innumerable de reparticiones públicas para presentar papeles, informes, oficios, que ahora se vieron acotados a un clic. Bueno, esto ha potenciado a la oralidad, fundamentalmente para los tiempos del proceso. Es decir, si uno tendría que ceñirse a los tiempos de los códigos, naturalmente que el proceso no debía durar. Entonces, ¿por qué los procesos se alargan? Bueno, por estos tiempos muertos, que luego vamos a retomar. Es decir, todas estas cuestiones que uno dice, pero ¿cómo puede ser que no se acorte? Cuando uno, seguramente le ha pasado a ustedes, cuando uno lo comparte con un colega de otra profesión, dice, pero ¿cómo puede ser que ustedes llevan un papel a la firma, que no está correcto, que se lo devuelven, que hay que hacerlo de vuelta a la firma, que se lo devuelven, que hay que presentarlo, que hay que llevarlo de una oficina en primer piso al segundo piso? ¿Por qué no lo llevan automáticamente? Es decir, toda esa cuestión operativa, que gracias a Dios se ha mejorado con la digitalización, bueno, en oralidad, al ser un trabajo coordinado de gestión de proceso, cuando digo coordinado es entre partes y juzgado, bueno, ayuda muchísimo a la reducción de tiempos. Bien. Seguimos, Iván. Entremos. Esto fue introducción. Introducción para que son datos, pero es importante que tengan claro estos datos. Tengan claro dónde estábamos parados hace 5 años, dónde estamos parados hoy y qué pasó. Y pasó esto. Y ahora dice, bueno, ok, fenómeno, ¿por qué funcionó tan bien la oralidad o por qué funciona tan bien? Y es acá donde ahora entramos directamente de lleno y lo hemos dividido en 4 partes. Vamos a ver si podemos ver 2 hoy y 2 el martes que viene. Pero una manera de poder comprenderlo y a partir de ahí ir entrando al protocolo. Porque vamos a trabajar con el protocolo, pero no vamos a trabajar con el protocolo desde el protocolo, sino que vamos a trabajar con el protocolo desde la experiencia, de lo que pasó. Y este es un primer análisis que podemos hacer respecto de por qué impactó tan fuerte la oralidad, por qué es un cambio tan importante como modelo de gestión en definitiva. Primero, nos permitió, y vamos en línea con lo que charlábamos recién, pasar de un modelo a otro modelo. El modelo que conocimos todos en algún momento fue el modelo del papel. La oralidad, en definitiva, nos contactó, nos puso cara a cara con la persona. Ustedes me dicen, bueno, pero antes, y antes no necesariamente ocurría. Y antes tomábamos un expediente que a lo mejor tenía 4 o 5 años y que la testimonial se había tomado por un sumariante, ni siquiera la había tomado el juez, no la había escuchado el juez, le había escrito un sumariante. A lo mejor hacía 4, 5, 6 años, 7, 8, 9 o 10, en algún momento me pasó en algún expediente.
En definitiva, no teníamos contacto con la gente, no teníamos contacto con el conflicto desde el lado de la persona que te lo pudiese contar, que te lo pudiese vivenciar desde su experiencia. Ustedes me dicen, bueno, ¿y esto qué significa? Y significa el día y la noche. Significa un cambio tan radical en la forma de entender ese conflicto que nos llevó básicamente a poder implementar toda una serie de medidas o de acciones para trabajar con ese conflicto. Y es en línea con esto que nos abrió la puerta a las conciliaciones. Creo que este es el primer punto fundamental. Vamos a volver con esto, pero sí es importante como elemento conceptual ver que esto pasó. Pasamos de un modelo que lo único que veíamos eran papeles, a un modelo en el que vemos a la persona todo el tiempo. Y cuando digo, lo vemos en la primera audiencia de proveído, lo vemos en la audiencia de producción, lo vemos en alguna reunión intermedia que se suelen hacer, o que procuramos hacer cuando vemos que hay elementos como para conciliar. Y esto cambia radicalmente el panorama. Y ustedes me dicen, ¿y por qué? Porque permite que las partes hablen, que cuenten lo que pasó desde su lugar, que se escuchen. Y esto que parece tan simple y tan básico y que no lo veíamos porque nuestro modelo era el papel. ¿Se entiende lo que digo? Y un día descubrimos que escuchando, en realidad, la posibilidad de resolver el problema estaba mucho más próxima de lo que decía el papel. Y esto creo que es importante porque, de nuevo, nos abrió la puerta a trabajar los conflictos de otro modo. A ver, en definitiva, que había una enorme potencialidad de llevar a cabo conciliaciones, acuerdos, o que si no podíamos o si no podemos conciliar el conflicto en su totalidad, tal vez lo podemos hacer en una parte. De nuevo, simplemente por dar la posibilidad de que las partes se expresen, hablen, en esa reunión que hacemos en ese primer encuentro, que es la audiencia de proveído o conciliación que después vamos a ver. Por esto lo del planteo de la oralidad como espacio propicio de encuentro, porque en definitiva, un primer choque fuerte de la oralidad fue este, encontrarnos de golpe con que veíamos el conflicto contado por la persona que estaba en el conflicto, algo que en un ámbito civil, en un juzgado civil y comercial no estábamos acostumbrados. Tal vez en otras disciplinas o en otras áreas sí, pero en las nuestras no. Y este cambio es fundamental porque es el que dispara todo lo que sigue, o gran parte de todo lo que sigue. ¿Me van siguiendo hasta acá? Si hay alguna duda, vuelvo creo, Iván, creo que a todos aquí los que estamos presentes nos ha tocado transitar situaciones en donde en los procesos el conflicto personal va más allá del proceso en sí mismo. Es decir, las cuestiones subjetivas, internas, dificultan de sobremanera algún tipo de punto de contacto. Esto no va en detrimento ni de los profesionales que hacen un esfuerzo denodado para que las partes muchas veces entren en razón y que seguramente han transitado una instancia ya de encuentro, obligatoria de hecho, y sin abrir juicio de valor respecto de la instancia de mediación prejudicial obligatoria. No estoy diciendo que es buena o es mala, digo que ya transitaron con algún resultado. Ahora, ustedes me preguntarán, y bueno, pero si ya transitamos una instancia que fracasó, ¿por qué ahora tenemos que transitar una nueva? Y básicamente, de mi parte, entiendo que el éxito en los acuerdos que aquí se realizan, a diferencia de los posibles fracasos en la instancia de mediación prejudicial obligatoria, refiere a que aquí las cartas ya están echadas. Acá la demanda y la contestación y el ofrecimiento de prueba están sobre la mesa. Acá ya no hay más posibilidad o eventualidad o alguna posible carta que uno pueda llegar a traer. No, acá ya las cartas están echadas.
Con lo cual, ya ambos asesores técnicos saben cuáles son las reglas de juego. Y por supuesto que está el juez o la jueza para advertirles respecto de las posibles pretensiones superlativas que van a tener que verse limitadas respecto de los elementos objetivos que hay en la causa. Y viceversa respecto del demandado. Y viceversa respecto del demandado. Entonces, esto nos hace bajar un poco las expectativas, que en algunos casos están muy altas y en otros casos están muy bajas. Y en ese sentido nos permite llegar a un punto de equilibrio. Esto, en primer lugar, porque seguramente muchos de ustedes van a tener una posición ciertamente peyorativa de la mediación prejudicial, pero en este caso es distinta. Y también es distinto la mediación o no sé si mediación, pero la interacción que se realiza frente a un mediador y frente a la jueza o el juez, por lógicas razones. ¿Sí? Por lógicas razones. Perdón, no, la oralidad nos permitió, o permitió a todos reencontrarnos en un mismo lugar. Que cuando digo todos los que participamos de ese conflicto, cada uno de su rol, el juez, las partes, los profesionales, obviamente. Nos encontramos todos en un mismo espacio físico o virtual, porque hoy también es virtual. Este dato, esta primera apertura de la oralidad, es con lo que se van a encontrar ustedes y determina un cambio radical de todo lo que sigue. Porque en definitiva, a partir de ese encuentro, las partes se expresan y cuentan situaciones que, en definitiva, terminan llegándole a la otra que lo está escuchando, retroalimenta lo que el primero dijo, y esto genera también que los profesionales vayan recalculando sobre lo que está ocurriendo en esa reunión, y descubrimos que en realidad gran cantidad de ese conflicto es por falta de comunicación. Este es el punto. Una enorme cantidad, esto no está medido como lo demás, no hay una estadística de esto, pero sí uno puede apreciar un número, si se quiere, que 7 de 10 conflictos o 7 de 10 casos que llegaron adelante nuestro tienen que ver porque no se comunicaron. Y cuando digo no se comunicaron es literalmente no hablaron nunca antes. Usted me va a decir, bueno, pero tuviste la instancia de mediación prejudicial. No hablaron tampoco. Cada una fue con su postura A, postura B, blanco, negro, no conciliaron, listo, terminamos, se fueron. No se comunicaron, no se escucharon, no ejercieron, no llevaron a cabo un ejercicio de escucha activa respecto de lo que es no la posición, lo que está transmitiendo, sino lo que es su interés, lo que quiere, lo que necesita. Esto, cuando empieza a ocurrir y que ocurre, cuando se generan las condiciones para que ocurra, cambia radicalmente lo que sigue a continuación de ese proceso, puntualmente. Porque sigue más ordenado, porque se arregla, o si no se arregla, sigue más ordenado. Entonces... perdón, Iván, termina la idea. Entonces, esto del espacio de encuentro y de espacio de comunicación, y aplica a todos, aplica a las partes, aplica a los profesionales, generó, en definitiva, o nos forzó a quienes se vieron con un sistema nuevo, a saber que la comunicación iba a ocurrir. Y si la comunicación iba a ocurrir, bueno, hagámosla que suceda, tal vez antes de esa reunión. Entonces, hoy lo que nos está pasando ya, a diferencia tal vez de hace 4 o 5 años atrás, es que se llega con una comunicación previa o con algún contacto previo que antes difícilmente se llegaba. Sí, José, perdón. No, iba a hacer un comentario respecto de la acotación que hizo Karina, pertinente, pero para graficarlo aún más, seguramente a ustedes les ha pasado, y a nosotros nos pasa como magistrados, nos pasa con frecuencia, que los procesos parece que van, o las posiciones van por carriles separados. Es decir, uno lee la demanda
lee la contestación y parece que son dos juicios distintos. Es decir, no tienen punto de conexión. O sea, van totalmente independientes. Hay discusiones incluso independientes consigo mismo. Entonces, ese punto de encuentro se logra en estas instancias de contacto. Esto es central. Es muy importante decir, bueno, a ver, ¿qué estamos discutiendo? ¿Por qué estamos discutiendo? ¿Por qué estamos acá? ¿Cuál es el meollo del conflicto? Independientemente de la discusión jurídica, que jurídicamente, naturalmente, vamos a estar con las instancias pertinentes, en primera, en segunda y hasta extraordinaria. Eso es de suyo. Pero, digo, tener la posibilidad de centrar el foco del conflicto y a dónde se va a dirigir el litigio, nos permite, ¿saben qué? Evitar tener procesos alocados, desbocados, totalmente desordenados, que muchas veces se nos da. Les ha pasado a ustedes seguramente a tener procesos que se alargan por incidencias más que por el fondo. Es decir, las incidencias demoraron más tiempo que la resolución de fondo, que en definitiva era una cuestión de puro derecho, tal vez. Entonces, esto es lo que nos permite este contacto y este vínculo directo entre las partes y el magistrado. Bien, retomo. Este concepto o primer concepto de la oralidad como cambio de modelo de gestión es lo primero que queremos mostrar, que queremos señalar. Ahora vamos, a medida que avancemos, vamos a ir bajando cada vez más a ejemplos concretos y al protocolo y ejemplos a partir de experiencias. Pero simplemente para redondear la idea de lo que estamos hablando, de lo que estaba mencionando recién José, las partes llegan cada una con su película. Los profesionales llegan cada uno con la interpretación de la película de la parte. Y a partir de ese trabajo, cuando están dadas las condiciones, uno puede empezar, o cada una de las partes puede empezar a escuchar la película del otro y encontrar los denominadores comunes, que son los que nos conducen eventualmente a un acuerdo, o que nos conducen a encaminar el proceso, como decía recién José, de una forma ordenada, que no se descarrile, que no se transforme en algo interminable a partir de incidencias. Esto que estoy mencionando, no lo digo desde un concepto teórico. En algún momento lo fue, porque cuando arrancamos con la realidad, esto fue un concepto teórico. Y yo recuerdo que cuando me lo contaban a mí, me lo contaban colegas de la provincia de Buenos Aires, y uno era escéptico, diciendo, bueno, no sé qué me estarán contando, será, no será. Uno era escéptico, yo lo era. Y cuando empieza a transitar y a recorrer el camino, uno descubre que estas conductas y estos comportamientos, estos cambios, también los verificamos nosotros como lo habían verificado ellos antes. Entonces, de nuevo, esto que estoy comentando, no desde la teoría, sino desde lo que hemos vivido en este tiempo respecto de este cambio de modelo como un punto muy fuerte para destacar de lo que fue la oralidad, o de lo que es la oralidad. Ahora voy al segundo, y acá ya vamos entrando más en lo práctico. Bajamos un poquito, estábamos más arriba, bajamos un poquito. Y fíjense que la oralidad como detector y corrector de tiempos muertos del proceso. Ustedes me dicen, ok, ¿de qué me estás hablando? Este es el kit de la cuestión de la oralidad. El corazón de la oralidad es este. El impacto, así como el primer impacto de la oralidad fue habernos puesto delante del conflicto humanizado, no personalizado y no papelizado, este es el segundo impacto. El permitirnos detectar dónde había tiempos muertos. ¿A qué le llamamos tiempos muertos? Ustedes lo han vivido desde el juzgado como profesionales. Aquel tiempo en el que el proceso no avanza. Por determinado motivo, no avanza y se pierde tiempo. Tiempo perdido, tiempo que las partes ninguna, ni el juzgado, nadie utiliza ni aprovecha. ¿Cuáles son esos tiempos muertos habitualmente? ¿O dónde creen que está mayormente el tiempo muerto? Si quieren plantear algo, plantéenlo. Sencillamente, la oralidad nos permitió detectar que había dos grandes momentos, hay varios, pero dos grandes momentos de tiempos muertos
El primero, con la contestación de la demanda y la apertura a prueba. La dejo picando y vuelvo. El segundo, con la producción de la prueba. Básicamente, estos dos momentos, cuando se tomaban determinados expedientes de hace 10 o 15 o 20 años o más, entonces el denominador común, cuando uno preguntaba, ¿por qué demoró tanto tiempo este expediente? Si podía haber durado menos, y nos encontrábamos con esa respuesta, con que había habido una pérdida de tiempo muy fuerte en ese primer momento de la contestación de la demanda y la apertura a prueba, y fundamentalmente en la producción de la prueba. A partir de ahí, ¿cómo revertimos esto? Y ahí es donde viene el primer impacto también concreto, práctico, procesal de la oralidad. La oralidad nos permitió procesalmente, nos hizo dar cuenta de que había cuestiones que podíamos hacer de oficio desde el juzgado, que las podíamos impulsar desde el juzgado, no esperar a que los pidan las partes. Y si se impulsaba desde el juzgado, ya atacábamos ese primer tiempo muerto. Entonces, primer cambio fuerte de la oralidad, concreto, práctico. Contestada la demanda, ya no esperamos a que las partes pidan la apertura a prueba. Desde el momento en que se contesta la demanda, abrimos la causa a prueba. Por contestada la demanda, ábrase la causa a prueba. Que me dicen, bueno, ok, entiendo, pero ¿y si las partes no lo notifican? Volvemos al tiempo muerto. No, lo notificamos de oficio. Entonces, desde el momento en que tengo la demanda, tengo la contestación de la demanda, estoy en condiciones desde el juzgado de abrir la causa a prueba y de notificar de oficio a las partes de que el proceso ya está en etapa de que ofrezcan prueba. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, vamos entrando a lo que es el primer pilar fuerte, procedimentalmente hablando, de la oralidad. Detectar el tiempo muerto y actuar en consecuencia, es decir, ¿lo puedo corregir? Ustedes me dirán, bueno, ok, en todo este tiempo, ¿hubo planteos respecto de la oficiosidad? No, ninguno. Cero. Al menos en lo que a mi experiencia refiere, cero. Entonces, hoy, tras 5 años de oralidad, ya nadie discute, y en su momento, en el momento inicial de todo esto, tampoco se discutió acerca de la posibilidad de contestar la demanda, se abre la causa a prueba de oficio por parte del juzgado y se notifique esa apertura de oficio, comenzando a correr los plazos, obviamente. Recuerdo, Iván, recuerdo que algunos decían en aquel momento esto de el proceso dispositivo y el peligro de transformarse en un proceso ciertamente inquisitivo. Es decir, ¿quién tiene las riendas del proceso? Es decir, el proceso pasa a ser del tribunal. El tribunal a partir de ahora es el que va a manejar el proceso. Va a ser el que va a llevar y va a abrir y va a cerrar las instancias del proceso. O el proceso va a ser un tránsito ordenado, con reglas claras, con tiempos claros. De hecho, si ustedes ven el protocolo que les adjuntábamos en un link de enlace, van a ver allí que las etapas tienen tiempos estipulados. Es decir, en principio hay un tiempo de dilación entre audiencia y audiencia, que puede ser menos o puede ser más, dependiendo del tipo de proceso. Hay procesos que se definen con una sola prueba. Hay que hacer una pericial caligráfica, nada más que eso. Hay que hacer una pericial médica. Y es la única prueba importante. No, para no confundir, José, no te vayas tanto. Volvamos al primer momento. Nosotros estamos en este primer momento. A ver, es importante que ustedes, lo más esquemáticamente posible, vean este primer dato. Este primer dato es, se detectó un tiempo muerto. El tiempo muerto entre la contestación de la demanda y la apertura a prueba, y la notificación de la apertura a prueba, porque había procesos en los cuales la demanda estaba, el actor había pedido la apertura a prueba, pero no se había notificado, a pesar de estar ya proveída la apertura a prueba.
todo eso se concentró. Y lo que antes a lo mejor te encontrabas con meses, cuando no en algún momento, mucho más que meses, años, en esos momentos, ahora se reducía a nada. Porque el mismo día, o cuando se proveyera al día siguiente, o a las 24 o 48 horas se proveyera la contestación de la demanda, ya estaba saliendo la apertura a prueba y la notificación de la apertura a prueba de oficio. De nuevo, cuando se inició con esta modalidad, y un poco retomando lo que planteaba recién José de las reglas de juego, se entendieron que estas eran las reglas de juego. Y se entendieron que, y lo conecto con lo del inicio del trabajo colaborativo, de que el proyecto de oralidad era en beneficio de todos, no de alguien en particular, no era para el juzgado, no era para todos. Y si era para todos, todos iban a colaborar, y así ocurrió. Y lo cierto es que con este nuevo funcionamiento oficioso, y más allá de las etiquetas que un poco mencionaba recién José, que por lo menos en lo personal me tienen sin cuidado la etiqueta, porque son etiquetas, lo cierto es que en la práctica esto hace 5 años funciona, y hoy, o no hoy, se hace desde el inicio, nunca se cuestionó. Y funciona de una forma muy aceitada, muy pulida, muy transparente. Básicamente hoy se sabe como regla de juego que desde el momento en que se contesta la demanda, la causa prueba se abre. Esto es una regla de juego ya fijada, ya establecida. ¿Se entiende? Entonces por esto no genera inconvenientes. Continúo, sigo un poco y bajo de nuevo al protocolo. Desde ese momento en que se contesta la demanda y se abre la causa prueba, aparece en escena esta perlita de la oralidad, que es la audiencia de proveído prueba o conciliación. Acá hay dos grandes estrellas, por decirlo de algún modo, de la oralidad. Las dos audiencias, la primera y la segunda. Tanto una como otra son fundamentales y cada una tiene un rol dentro del esquema, dentro del sistema. Imagínense esta hipótesis, contestada hoy la demanda, 28 de febrero, abrimos la causa prueba. En esa apertura de causa prueba, en ese proveído, básicamente lo que le estamos diciendo es qué plazo tienen, que ya lo saben por disposición legal, para ofrecer la prueba, pero los estamos convocando a la audiencia. No es que voy a esperar a que ofrezcan prueba para después convocarlos a la audiencia. Lo hago todo en el mismo decreto, entonces optimizo el tiempo. No tengo que sacar luego otro y luego otro y luego otro. Si puedo optimizar en uno solo y anticiparme y ya convocar hoy, 28 de febrero, a una audiencia en la que vamos a tratar de conciliar, o si no se pudo conciliar, proveeremos la prueba, convoco y fijo la fecha hoy. ¿Se entiende? Y en función de los plazos y en función de la agenda, se convoca una audiencia. Ustedes me dicen, bien, y esa primera audiencia se está convocando de acá a ¿cuántos años? No, de acá a 15 días, o 20 días, o lo que dé el plazo. Si tienen 10 días para ofrecer prueba, inmediatamente de cumplir esos 10 días se los convoca a una audiencia. ¿Por qué? Porque el sistema se adecuó en su gestión y permite hacerlo. Esto es un poco en línea con lo que decía José hoy al inicio de el sistema de oralidad te lleva a tener que modificar algunas prácticas, porque de lo contrario, si no tenés tiempo de poner una audiencia de acá a 15 días, no te sirve. Si no tenés tiempo de estar en la audiencia, sea como magistrado, sea como profesional, porque llevaste el juicio pero mandás a alguien más del estudio y no entiende nada de lo que está pasando porque no hizo la demanda y no sirve. Entonces, de ahí la importancia de estar presente. Y esa importancia tiene que ver porque todo el sistema de oralidad, en definitiva, se sustenta en lo que te brinda esa presencia y esa posibilidad después de estar en ese acto. Entonces, hoy, 28 de febrero, contestada la demanda, apertura de la causa prueba, notificado y convocada a la audiencia para el 15 de marzo.
20 de marzo, cuando den los números, convocamos audiencia. Iván, A esa audiencia... voy con Pará. algunas preguntas. Dale, termina. En esa primera audiencia, que ya corto con este primer momento, en esa primera audiencia es muy importante, fundamental que vengan las partes. Porque esto lo retomo con lo de inicio. Porque ahí, por primera vez, las partes van a tomar contacto personalmente con un juez, con una jueza. Y van a poder... Y muchas veces hasta toman contacto o se reencuentran con la otra parte que a lo mejor como estaban en conflicto, porque no se hablaban, porque no se comunicaban, a lo mejor hacía un tiempo considerable que no tenían ningún tipo de contacto de ningún tipo, de nada. Entonces, ese primer momento es muy importante. Luego retomo, te dejo, José. Voy con las preguntas como para mover un poco el auditorio. ¿Y qué sucede? Me hago una pregunta como se la hacen seguramente o se la estarán haciendo algunos de los presentes. La audiencia se fija naturalmente en función de la agenda del juzgado, de la disponibilidad del juzgado. ¿Para qué sucede si justo ese día mi cliente no puede? O yo no puedo porque tengo otra audiencia. Yo no puedo porque tengo otra audiencia. ¿Puedo el mismo día presentar un escrito pidiendo suspensión? ¿Me lo decretarán? ¿Me darán por válido la suspensión? ¿Poder presentar un certificado médico? ¿Será conveniente de que con alguna antelación avise de que no voy a poder para una rápida reprogramación? Es decir, ¿cuál será la actitud colaborativa que deberán hacer las partes? Bien, genial. Porque esto pasó y respondía a la práctica. Como antes, las audiencias era bastante habitual esto de suspendo, prorrogo, suspendo y no me voy, no presento o certificado médico de ya. Y en su momento hubo una posición muy fuerte por procurar que esto no ocurra, porque el éxito del sistema depende en gran medida de que la asamblea no fracase, que la audiencia no fracase y se haga. Entonces, en aquel momento, ante planteos de este tipo, se rechazaba. Y bastaron muy pocos rechazos a los pedidos de suspensión para que no vuelvan a presentarse pedidos de suspensión. Y en muy poquito tiempo, el porcentaje de asistencia fue del 100%. Entonces, estoy hablando de una experiencia, no de una teoría. En muy poquito tiempo, el porcentaje de asistencia a la primera audiencia fue del 100%. Y cuando ocurre, que nos pasa hoy, ya en otro momento y en otras circunstancias, que ocurren, que tal vez se fija una fecha y justo esa no se puede porque se habla y se logra consensuar. Y hoy un poco lo que nos sucede es que el profesional ya tomó la práctica de, apenas ve la fecha de audiencia, comunicarse y pedir una modificación o directamente con el juzgado, directamente con la otra parte. Y hoy lo que está ocurriendo incluso es que logran ponerse de acuerdo para la fecha. Y hace un tiempo que empezamos a propiciar esto de en vez de pedirme a mí el cambio de fecha, acordarlo con el profesional de la otra parte y tráiganme la fecha ustedes. Y este gesto que es tan simple, ya a mí me permite que tomen contacto y que logren consensuar una fecha que estén presentes ambos. ¿Me siguen? Entonces, bien. ¿Y qué sucede si, fijada aquí a 15 días, mi cliente no puede porque tiene un viaje o porque se trasladó por trabajo a otra ciudad, a otra provincia o al exterior? Bien. ¿Podremos utilizar otra modalidad que no sea la presencial? Bien, varias cosas ahí. Primero, hoy, y con todo lo que pasó en el 2020 para acá, el sistema se fue ayornando y ciertamente que utilizamos la modalidad virtual cuando se requiere. Y funciona perfecto, no hay ningún inconveniente con audiencias de conciliación o proveído virtuales cuando la circunstancia lo ha requerido. Ocurrió en el 2020, en el 2021 con la pandemia y sigue ocurriendo también, en menor medida, pero ocurre. Ahora, ahí preguntaban respecto de qué pasaba si injustificadamente no se presentaba la audiencia. Veamos un poco el escenario.
pueden pasar dos cosas, o veámoslo en diferente rol. Si quien no viene es el actor, básicamente no va a pasar nada. Lo que va a suceder es que el juzgado, y de hecho nos ha ocurrido, va a proveer igual, porque es una audiencia de conciliación o proveído. Entonces, el primer objetivo es tratar de conciliar o, en definitiva, generar ese espacio de encuentro para que las partes exploren la posibilidad de una conciliación. Si no se logra, pasamos a proveer la prueba, es decir, con el ofrecimiento en la mano, del ofrecimiento de la parte actora, el ofrecimiento de la parte demandada, se provee. Después vamos a ver un poco cómo se provee. Pero si la parte no está presente, o su representante, en este caso, ni la parte ni el representante, imaginemos, no están presentes, se puede proveer igual. Si considero desde el juzgado que lo que ofreció como prueba está dentro de lo que se puede ofrecer y no hay ningún tipo de objeción, se provee. Puede ocurrir, y tal vez los casos que se han planteado más comúnmente, pero muy poquitos también, de nuevo, desde la experiencia, es que no se presente la parte demandada. ¿Qué ocurre? Lo mismo, se provee la prueba. Entonces, me ha ocurrido en algún caso, 1, 2, no más de eso, 3, no es algo que haya sido de experiencia cotidiana para nada, que no se presente la parte demandada a esa audiencia, y lo que hemos hecho, obviamente, era no suspender la audiencia, porque en el decreto, además, dejamos en claro que la audiencia no se suspende por incomparecencia de las partes, ¿se entiende? Dejamos en claro en el decreto, ya hoy no, pero en su momento se lo dejaban claro, hoy ya esta es una regla que está conocida, pero en su momento se dejaba en claro de que la audiencia no se suspendía, y la audiencia no se suspendía, se hacía igual. Entonces, ¿qué ocurría? Que no estando presente la parte demandada, supónganse, y su representante, el proveído se hacía de la misma manera. Y si tenía determinada prueba ofrecida, se proveía. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, en concreto, una sanción no hay. No es que se va a aplicar una sanción, porque tampoco es parte de la idea del sistema. La idea del sistema es que avance, que fluya. Entonces, si se te notificó para tal día, tal fecha, anticipadamente no pudiste plantear algún cambio, alguna modificación, no te presentaste porque no te presentaste, la audiencia se va a hacer igual. Y eso va a significar, como resultado de esa audiencia, tener la prueba proveída, tener una fecha de audiencia de producción, y básicamente sentar las bases de lo que va a ser el plan de trabajo de ahí en adelante con ese proceso. De nuevo, si ustedes preguntan por experiencia cuántas partes no se han presentado, no es un tema, no ha sido un tema, no lo ha sido. De la misma forma que hoy les planteábamos que no ha sido esto un tema, lo de las nulidades, porque realmente no ha sido así, tampoco esto. ¿Estamos? En general, desde que el sistema empezó a funcionar, ha funcionado muy bien, entendiendo cada actor del sistema el rol que tenía y el compromiso que ahí asumía. ¿Vamos? No sé si había alguna otra. Doc, yo quiero preguntar, porque arrancamos Adelante. esto. La audiencia preliminar donde ustedes seleccionan la prueba, ¿es muy Ahí pronto vamos. preguntar? No, ahí vamos, ahí va a entrar ahora. Perfecto. Bien. Imaginemos este escenario entonces. 28 de febrero se contestó la demanda, 28 de febrero se abrió la causa prueba, y se notificó que el 20 de marzo o 25 de marzo, nos encontrábamos todos para la audiencia de proveído y de conciliación. Que la audiencia no se suspende, e incluso que si eventualmente alguna parte no puede venir, en el decreto se ponía en su momento, hoy ya no, que se pedía que el representante tenga poder para conciliar o transar, básicamente. Porque nos ha pasado, hoy ya no, hoy ya esto quedó superado, pero en algún momento que los representantes, sobre todo cuando eran personas jurídicas, se presentaban, venían y no, mi poder no tiene facultades para conciliar. Bueno, es importante que en esta audiencia en la que vamos a tratar de conciliar, tenga facultades para conciliar, para transar.
En esa primera audiencia, lo que vamos a tratar de hacer es esto que yo les decía recién de conciliar. Después vamos a entrar a esto ahora lo voy a saltear, porque lo vamos a trabajar bien en detalle después. Imaginemos que no se pudo conciliar, que no hay elementos para conciliar, o que las partes decidieron no hacerlo, por ahora al menos, porque también la experiencia da cuenta de que en un gran número de conciliaciones no ocurren ahí, ocurren después. No es que necesariamente la conciliación tiene que ocurrir ahí, y si no ocurrió ahí ya perdiste la oportunidad de hacerlo. No es así. Generalmente, luego de la charla, luego de haberse escuchado las partes, la conciliación que no ocurre ahí, a lo mejor ocurre después, ocurre a la semana o a los 15 días, o ocurre en la audiencia de producción. ¿Vamos? Ahora voy a lo que planteaba Laura, y acá viene otro aspecto importante, fundamental, clave en todo este sistema de la oralidad, que es lo de proveer la prueba. ¿Y qué prueba vamos a proveer? Ustedes me dicen, bueno, se provee todo. Se provee todo y depende. Y acá es donde viene la importancia del trabajo colaborativo y que permitió entender que no necesariamente siempre hay que proveer todo lo que se ofrece, sino aquello que fuera pertinente en función de lo que se está discutiendo. ¿Por qué? Porque si no pudimos hacer un acuerdo, que ocurre eventualmente, lo que sí podemos hacer es delimitar los hechos controvertidos. Primera cuestión. Ustedes me dicen, bueno, pero ya están delimitados. Y no creas, a veces están un poco confusos. O a veces no está claro cuáles son los hechos controvertidos. Entonces, si necesariamente tenemos que ir a proveer prueba, ese pasito previo fundamental es que quede claro cuáles son los hechos controvertidos. Porque hasta podría suceder que lo que creíamos un hecho controvertido no lo sea, porque no lo está negando la parte demandada, o porque lo está reconociendo expresamente. Y en la dinámica de un juicio en el sistema anterior, aunque ese hecho no fuera controvertido porque estuviera no negado o reconocido por la parte demandada, igualmente se probaba. Si había prueba, igualmente se producía prueba. ¿Me siguen lo que digo? Entonces, si hoy tengo un hecho que no está controvertido, no necesito producir prueba. Primera delimitación fundamental que tiene que ver con este dato. Si no tengo un hecho controvertido y está claro que no está controvertido, lo cual lo voy a dejar en claro en un acta, no tengo que producir prueba. Bueno, no, pero en realidad yo traje acá la pericial caligráfica porque tal cosa, porque tal otra. A ver, no, pero a ver, hagamos la pericial caligráfica que ofrece. A ver, tengo un documento en tales y cuales características, la parte demandada lo está negando. Bueno, tal vez en su contestación de demanda no fue del todo clara. Bien, en esa audiencia tenemos la ocasión de presentar la posibilidad de que en ese momento diga si lo reconoce o no lo reconoce. Eventualmente, a un documento que tal vez requería inicialmente una prueba pericial a criterio de la parte actora, tal vez la parte demandada diga, sí, es mío, no lo reconozco, lo reconozco, no lo niego. Listo, ya está. La prueba pericial inicialmente ofrecida no la necesito. ¿Me siguen? Sí. Acá Entonces, está Sebastián Rupil, el doctor Rupil. Si antes de proveer la prueba, en aras del principio de congruencia procesal, el juez no debe invitar a las partes a que precisen los hechos controvertidos. es esto, O de precisamente. demostración necesaria. Claro, es esto. Esto es el ejercicio, esto precisamente lo que menciona él, es lo que ocurre en esa primera ¿Y cómo lo audiencia. hacen en la práctica, Iván? En la práctica, Sí. cuando se deja constancia en el acta. A ver, pueden pasar dos cosas. Que sea necesario dejar constancia en el acta porque surgió de esa reunión que hubo una discusión o un debate respecto de cuáles eran los hechos controvertidos, se deja constancia en el acta. Y me ha ocurrido puntualmente, ahora me viene un caso a la memoria, en el que había 3 cuestiones que estaban vinculadas, pero las partes terminaron diciendo que de esas 3, la tercera no entraba y solamente el proceso se iba a enfocar
en la cuestión 1 y la cuestión 2, y lo dejaron clarito explicado en el acta. Tengan en cuenta que es un acta que trabajamos en conjunto. Claro. Entonces, es un acta que se trabaja en el momento, no es que se hace después, se hace en el momento, se redacta, se lee, la lee el actor, la lee el demandado, la lee el juez. Y en ese momento queda todo claro respecto de cuáles son los hechos controvertidos. Pero sí, efectivamente. Ahora, también podría ocurrir que no surja cuestión respecto de cuáles son los hechos controvertidos. Puede pasar. En ese caso es más simple todavía porque ni siquiera es necesario introducir nada en el acta. Pero cuando sucede, y esto también por experiencia sucede y sucede habitualmente, es un buen ejercicio de limitar ese hecho controvertido, que quede claro para el actor, que quede claro para el demandado, porque esto nos conduce directamente al segundo elemento, que es la prueba que vamos a proveer. En línea con lo que decíamos recién, si partíamos de que había duda respecto de un documento, por ejemplo, que en ese momento la parte demandada reconoce, listo, no hay más nada que discutir, no es un hecho controvertido, o no está controvertido ese documento. Bien, no proveemos una prueba pericial que había sido ofrecida a ese efecto. ¿Se entiende? Dos acotaciones, Iván. Adelante. La primera. Esta primera audiencia, no lo dijimos, pero no está de más aclararlo, no se graba. Esta primera audiencia de conciliación, la primera parte por lógicos motivos, la etapa de conciliación, y la de producción tampoco se graba, sino que frecuentemente el juzgado... No, perdón, la de producción sí se graba. Perdón, la de proveído, quiero decir. La de proveído, la de producción sí, el proveído de prueba. Lo que digo que frecuentemente sucede es que con los ofrecimientos de prueba, el juzgado frecuentemente lleva un borrador a la audiencia. Es decir, el juez lleva o la jueza un borrador del proveído, fundamentalmente para ganar tiempo, pero es un borrador. Ahora bien, ese borrador demanda que la jueza o el juez tengan, como se imaginarán, un conocimiento no solamente de los ofrecimientos, sino también de la demanda y de la contestación. Y aquí está el cambio en la gestión, por lo pronto del juzgado. Es decir, no puede la jueza o el juez ir a secas a esta audiencia. En primer lugar, por lo que refiere a los ofrecimientos, porque ahí sí ya el sistema arranca con una interferencia, con un problema de base, que es que nadie conoce la causa. Nadie conoce la causa. Es decir, ¿cómo una jueza o un juez va a intentar una conciliación si no leyó la demanda y la contestación? Si no vio el ofrecimiento. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Y de dónde saca la jueza o el juez tiempo para leer la demanda, la contestación y el ofrecimiento si tiene el despacho abarrotado? Y lo mismo, esto juega para los profesionales. Lo mismo. Es decir, ¿puede un profesional ir a secas a una audiencia sin recordar o sin haber repasado la demanda, la contestación, o sin tener ya encaminada la estrategia procesal? Y aquí ya vemos un posible mal comienzo de este sistema de proceso por audiencia. Tengan lo que significa esto, nos expone a todos los actores del sistema. Porque en ese momento, en nuestro caso como jueces, tenemos que tener claro qué es lo que están pretendiendo las partes, cómo pretenden probarlo, lo que cada uno viene a traer al proceso. Y también aplica al profesional. Me ha pasado en casos concretos al inicio del sistema de oralidad que el profesional estaba acostumbrado al sistema anterior. El sistema anterior era, bueno, somos un equipo, 3 o 4 profesionales, bueno, los llevamos un poco todos y un poco ninguno. Y ocurría al inicio que había casos concretos en donde se presentaban profesionales que no habían hecho la contestación de demanda o la demanda. Y obviamente no tenían mucha idea de lo que estaba pasando y era un problema. Porque no podían resolver situaciones que hoy se resuelven en la audiencia. En el momento de la audiencia se plantean situaciones todo el tiempo.
Ya no estamos hablando de, bueno, a ver, surgió tal cosa, te corre un traslado para dentro de 3 días y lo ves. No, no, se resuelve en el momento. Entonces, de ahí la importancia de lo que planteaba José recién, nos expone a todos, nos exige a todos un plus, nos exige modificar aquella práctica, porque para poder aprovechar la ventaja de lo que nos ofrece una reunión, una audiencia, estar preparados. Aplica a todos, ¿se entiende? Sí, perdón, José. Iván, perdón, José, ¿qué pasa en el caso de que antes de contestar la demanda, o antes de abrir la causa a prueba, después de la contestación de la demanda, se opongan excepciones? Bien, Que son pasa, de previa y especial, las otras van en la misma. se resuelven. Es decir, Resuelve. en ese caso vamos al... Mira, Pero con ahí la prueba la sí, resolvés con audiencias también, porque hay excepciones bien, que necesitan bien. prueba. Pero me encanta esa pregunta, porque esa pregunta la íbamos a trabajar el martes que viene. Yo te voy a mencionar algo y tiene que ver Es de con lo que... Jimena la pregunta, me la pasa acá. Bueno, es Tiene... genial, pero tiene que ver con algo que dijo José hace un ratito, que es hoy la oralidad 2000, modelo 2023 no es la oralidad modelo 2018. La oralidad modelo 2018 nació en el juicio ordinario y hoy la oralidad modelo 2023 es una oralidad ampliada y ya estamos hablando de una propuesta metodológica que nos permite aplicarla a cualquier situación procesal que pueda verse favorecida con el empleo de la metodología de la oralidad. ¿Me explico? Entonces, este planteo que vos estás haciendo, Laura, voy a dos respuestas. La primera, depende el tipo de excepción previa, traslado, incidencia y se resuelve. Puede, hipótesis 1, que sea alguna cuestión muy simple y que no requiera demasiado desarrollo probatorio, bien, se va a resolver la incidencia. Hipótesis 2, que requiere un desarrollo probatorio. Si requiere un desarrollo probatorio, tenemos la posibilidad, hoy, al menos lo entendemos así, y en mi caso, por experiencia, lo he aplicado y lo aplico, de usar la misma metodología de la oralidad a esa incidencia. ¿Me siguen? Entonces, si tengo un desarrollo probatorio que realizar en esa incidencia, lo hago. Es más, hay determinadas excepciones que hoy, al menos en la práctica mía del juzgado, directamente, y esto ya es una cuestión que los decretantes lo hacen automáticamente, cuando se plantea una excepción, se corre traslado e inmediatamente, en el mismo decreto, se convoca una reunión, a una audiencia, en los términos del artículo 19. ¿Por qué? Porque en esa reunión yo voy a tratar de destrabar esa incidencia. ¿Se entiende? Y en experiencia también, no desde la teoría, en la práctica sucede mucho más de lo que uno cree. Entonces, nos encontramos en definitiva, y vuelvo a conectarlo con lo que decía José hoy, que en definitiva la oralidad hoy nos termina funcionando como una herramienta muy útil, muy práctica, porque utilizando los principios de la oralidad terminé resolviendo una incidencia a lo mejor en 15 días, cosa que antes me hubiese llevado 6 meses. ¿Me siguen? Entonces, es más, y esto me salga un poquito del libreto, pero ya que está, se los comento, lo iba a traer la semana que viene, pero se los comento. Porque va en línea con esto, con poder ver que hoy la oralidad como metodología, luego de un cierto tiempo de recorrido, a ver, convengamos esto, y un poco el consejo es, recorran, salgan a recorrer un trecho, no pretendan aplicar oralidad todo, salgan a recorrer el trecho primero, y una vez que tengan el entrenamiento y el sistema esté pulido, fenómeno, tienen la posibilidad de utilizar la oralidad para lo que quieran, básicamente. Pero les quería poner este ejemplo. Hace un tiempo, a ver, no, el año pasado, sí, el año pasado, septiembre, por ahí, agosto, septiembre del año pasado, tomo contacto con unas medidas preparatorias. Es decir, no estamos hablando ni siquiera de una demanda todavía preparatorio. El preparatorio consistía en este caso en una prueba anticipada que era una constatación. En virtud de un conflicto vinculado entre las partes,
yo veo que las partes en esa diligencia probatoria que tenían que hacer empiezan a discutir sobre cómo tenían que hacerlo. Básicamente, la discusión era qué le hacían decir al oficial de justicia. Si el oficial de justicia tenía que sacar tal o cual foto, o tal o cual otra foto, o no tenía que sacar foto, y si el oficial de justicia era respecto de un departamento, un conflicto con un departamento. Si el oficial de justicia tenía que decir lo que veía o no tenía que decir, esa era la discusión que se había generado. Porque, digo, cuando veo eso, digo, a ver, no, esto no puede estar pasando, porque en definitiva era mucho más fácil de resolver. Entonces, inmediatamente convocamos una reunión para 3 días, o 2 días, una cosa así, simplemente porque también se fue aceitando el sistema y nos permite convocar audiencias muy rápido. Vinieron los profesionales, los profesionales en ese caso, porque había convocado solo profesionales, estamos hablando de nuevo, medidas preparatorias, y cada uno planteó su posición respecto de lo que había que hacerle decir al oficial de justicia. Cuando terminaron de hablar, yo les planteé, ¿y qué les parece si no le hacemos decir nada al oficial de justicia? Y no le hacemos sacar ninguna foto al oficial de justicia. Entonces me quedan mirando como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Yo digo, ¿qué les parece si voy yo, no el oficial de justicia, y saco foto con mi celular, y no necesito así ningún intermediario que me diga lo que veo? Cuando les planteo esto, medio que no supieron qué responderme. Entonces, se generó, si quieren, un cambio de clima, y me permitió entrar un poquito más de ver qué estaba pasando, y por dónde iba el reclamo. Les doy el final de la película. En una semana llegamos a un acuerdo definitivo respecto de lo que iba a ser el conflicto de una demanda que todavía no se había iniciado. ¿Me van siguiendo? En estancia de una medida preparatoria, y simplemente por aplicar esto de la metodología de la oralidad, de lo que hablaba José hoy, nos permitió resolver un conflicto con una demanda que todavía no se había iniciado. ¿Se entiende? Iván, Sí. por allí nosotros, luego de un tránsito, damos por supuesto algunas cuestiones que no está de más remarcarlas. Iván planteaba recién el equipo del juzgado, los integrantes del equipo, ya tienen ciertas cuestiones automatizadas o tienen ciertas prácticas que detectan y saben cómo comportarse frente a esas alertas. Y uno lo primero que se pregunta es, pero a ver, ¿es la función del decretante hacer eso? ¿Es la función del empleado de mesa de entrada hacer eso? ¿Es la función del secretario? Porque en el esquema tradicional que conocemos, el empleado de mesa de entrada lo único que hace es archivar y desarchivar y fijar movimientos en el sistema. En el sistema tradicional que conocemos de un despachante o decretante, lo único que hace es hacer borradores de decreto en función de plantillas, de borradores y demás. Y el secretario tiene una función certificante y a su vez algunas cuestiones de mero trámite, de despacho de mero trámite. Bueno, en oralidad todo esto cambia. Todo esto cambia drásticamente. Y en digitalización esto se acrecentó. De hecho, particularmente creo que lo que refiere a las mesas de movimiento, las mesas de entrada, van en vías de extinción. Bueno, espérate, José, no te vayas ahí porque... Perdón que... una pregunta de María José. ¿Ibas a contestar eso? Perdón. Adelante con la pregunta. Sí, sí. Pregunta si es posible en un juicio de sucesión ya iniciado que se aplique la oralidad para el principal y los incidentes si los hubiera. Miren, todo es posible. Yo vuelvo con experiencia para que lo entiendan. Hace un año, un poco más, estamos en el 2023, en el 2021, vienen unos abogados a plantearnos una situación con un expediente que lleva a nuestro juzgado 20 años. 20 años, un sucesorio. Estamos hablando de una causa muy grande, un sucesorio muy grande, con muchos, ya estamos hablando por la tercera generación, es decir, en su momento, la generación anterior estaba toda peleada entre sí, no hizo avanzar el sucesorio. Esta generación, que son los nietos, primos, se encontraron y empezaron a ver que había posibilidad de hacerlo avanzar.
pero aún así con diferencias muy fuertes respecto a muchos bienes. Lo empezamos a trabajar, empezamos a hacer contacto con cada uno, en contacto con cada profesional para ver si había bases como para un encuentro, y lo concretamos. Terminamos haciendo una gran reunión, una gran audiencia de 25 personas, todos los herederos declarados más sus representantes. Tal es así que tuvimos que pedir una sala especial, una sala de la Cámara de Apelación que nos prestó. Hicimos 1, 2, 3 reuniones y todo lo que estuvo trabado durante 20 años se encaminó. Entonces, si la pregunta es si se puede, sí, claro que se puede. Vuelvo al planteo de hoy. En la medida en que te sirva y en la medida en que sirva a las partes, se puede. Y en la medida en que no tengas ningún tipo de objeción por parte de los profesionales, con más razón se puede. Distinto es que me dijese, mirá, yo quiero llevar esto a oralidad, pero la verdad tengo a fulanito y a menganito y uno me dice que sí, otro me dice que no. Bueno, y no sería el escenario ideal. Pero si tenés la conformidad, el consenso de todos, no hay ningún inconveniente, porque en definitiva, vuelvo con lo que decía hoy, es una herramienta. Si la herramienta te sirve, proponela. En aquel momento, cuando nosotros nos vienen a plantear esto, en ese juicio que les comento, nosotros lo que le dijimos fue esto: hagamos una reunión, hagamos una audiencia. Es más, ni siquiera nos gustaba llamarlo audiencia, porque audiencia suena a que tenés que venir porque el juez te llama. Entonces le cambiamos el nombre, ni siquiera nos convocamos como audiencia, lo convocamos como reunión, buscamos un nombre distinto, y sonó distinto, y no faltó nadie. Entonces, la respuesta a tu pregunta es definitivamente que sí. Esa experiencia no fue la única en materia sucesoria, y un poco esto se va generando. El otro día me ocurrió en otro juicio, con las mismas características, pero de menor envergadura, es decir, ya no 10, 20 años, sino unos 10 o 12 años de antigüedad, y no tantos herederos, pero muchos también, 9, 10 herederos. Y uno de ellos nos vino a plantear de la posibilidad de convocar nosotros una audiencia, artículo 19, a esos fines. Obviamente que lo hicimos, y obviamente que también estamos avanzando de a poquito, tratando de destrabar aquello que en un sucesorio complejo se había trabado. ¿Vamos? ¿Algo más? Iván, son las 8 menos cuarto prácticamente. Lo previsto originariamente era 19:30, 19:45, digo para mantener la atención en los asistentes. No sé si te parece, no me acuerdo dónde quedamos en la presentación. Yo dos ideas, y con esto ya 5 minutos, y por lo menos cerrar esta etapa, para que se vayan con la etapa esquemáticamente cerrada. Acuérdense que estamos en la etapa de proveído. Hablamos de la delimitación de hechos controvertidos, y esto de proveer prueba, y que nos quedamos ahí. Quedamos ahí en esto de, bueno, pero en definitiva, ¿se puede no proveer algo ofrecido? Y es lo que en definitiva nos viene a proponer también la oralidad. Esta suerte de depuración de la prueba, esta suerte de trabajar, no desde la imposición, porque de hecho, y esto también desde la experiencia, nunca se tuvo que imponer esto. En 5 años, jamás esto funcionó como una imposición, sino que funcionó como un consenso. Esto de, mirá, la verdad que me tenés que acreditar o querés acreditar tal o cual hecho controvertido, y me estás trayendo 10 testigos, la verdad que con 3 o 4 me alcanza, no me traigas 10. Mirá, y yo tengo tal o cual hecho controvertido y y ofrecieron 10 testigos. Mirá, la verdad que esto está respaldado por la cámara que lo grabó, que está en la esquina de donde ocurrió el accidente. Entonces, ya está, o sea, ¿me explico a lo que voy? Y este consenso, este trabajo que se va haciendo en esa audiencia, se va haciendo de este modo. Y se va llevando y se va explicando y se va colaborando, tanto actor como demandado, en estos conceptos. Porque de la misma forma con determinada otra prueba. A ver, voy a poner un ejemplo.
nos ocurre mucho en las pruebas, en las malas praxis. Un ámbito en el que más se trabaja colaborativamente son las malas praxis, porque en las malas praxis son juicios muy complejos, de muchas partes, de temas muy puntuales, y que requieren muchas pericias. Y uno de los aspectos en los que se trabaja muy bien en la audiencia de proveído es en este, precisamente, tipo de juicio, porque permite, por ejemplo, unificar la prueba pericial. Cuando la especialidad médica ofrecida es la misma, y ya no hacemos 5 periciales distintas, como ocurría antes. Si la especialidad médica solicitada es la misma, se unifica. Y en experiencia, o desde la experiencia, les puedo decir que hasta ahora, en todo este tiempo, nunca hubo ningún tipo de planteo con esta solución, la de tomar un solo perito por cada especialidad médica y no duplicar peritos si la especialidad médica es la misma. ¿Se entiende? Sí, un nuevo ejemplo de lo que implica este trabajo colaborativo de ir depurando la prueba. De la misma forma el ejemplo de hoy, que también nos pasa, o nos pasaba mucho antes de, traigo una prueba pericial por las dudas. Bueno, pero esperá, si en esa audiencia de proveído no quedaron dudas, ya no necesito la prueba pericial, porque no quedó duda porque la parte demandada reconoció, o porque en la contestación de la demanda ya lo hizo, o lo hizo en la audiencia. Entonces, no generemos una prueba que no tiene sentido. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Bien. Hay un participante en la reunión que está atrás mío, pero bueno, no lo puedo evitar. Entonces, la audiencia de proveído, es importante también entender que desde la práctica, lo que estoy contando, nunca ha funcionado, al menos a mí en lo personal, no me ha funcionado como una imposición de, como impongo que tal prueba se provea y tal otra prueba no. De ninguna manera, sino que siempre ha sido un trabajo consensuado. Y ustedes me dicen, bueno, ¿y en algún momento tuviste alguna situación conflictiva puntual con alguna prueba? Diría que contados con los dedos de una mano. Y nada más, y nada que no se haya podido resolver en el momento. Es decir, nada de lo que se haya generado fue más allá de ese momento. Se resolvió en el momento. ¿Me siguen? Porque en definitiva es la idea. La idea que nos viene a ofrecer la oralidad es tratar de no conflictuar más allá de aquellas cuestiones con las que habitualmente conflictuamos. Es decir, si surge una situación puntual con tal o cual prueba, si el actor dice yo la quiero, el demandado dice bueno, yo no, pero... Y yo puedo entender que la prueba no es necesaria, y me ha pasado, porque me están ofreciendo una prueba que considero que no es necesario, tal vez le explico fundadamente, en función de los elementos que están planteados, que esa prueba no es necesaria. Pero si por determinado motivo la quieren hacer, obviamente que uno no se pone en terco de no hacerla. ¿Me explico? Porque es generar un conflicto que no tiene sentido. Es decir, no me va a ahorrar tiempo producir esa prueba, y al contrario, estoy abriendo un foco de conflicto. ¿Se entiende? Está bien, Iván, pero eso no significa que no se definan los tiempos, las etapas y las formas de llevar adelante esa prueba y las demás. Que esto se plasma en Eso... definitiva en el Sí, plan de trabajo. Es decir, sí. esto de Ese es el tener... segundo capítulo de esto, sí. Claro, Pero tal cual. para no confundirlos. Primer concepto es, ¿qué vamos a proveer? Porque si ustedes toman el protocolo, les plantea esto, en la práctica funciona. Profesionalmente ha funcionado de una manera extraordinaria desde el lado del profesional que ofrece prueba y no ha habido ningún problema, no lo he tenido. Y ciertamente que hoy por hoy ya la dinámica está bastante aceitada. La segunda parte de esto es lo que mencionaba José recién, pero prefiero dejarlo, para no entrar ahora con el tema del plan de trabajo, dejarlo para el martes que viene. Pero hasta acá, ¿se entiende? Digo, dudas tiene que haber, enorme cantidad de dudas, y deben haber dudas, incógnitas, y a ver,
Pero lo importante es que conceptualmente, vamos avanzando de a poquito, esté claro. ¿Vamos bien? Vamos bien. Bien. De todas, es más, si quieren, ahora se me ocurre una idea. Para no extender demasiado, toda duda que surja hoy o que tengan hoy, o que se les ocurra mañana, o pasado, lo que fuere, si quieren las traen el martes que viene y las charlamos. Pero las Porque comparten o nos las anticipan por correo, también puede ser. exactamente, de la forma que ustedes quieran, manéjense con total libertad. Creo que lo rico de todo esto, lo interesante para todos, es compartir las experiencias y toda duda, toda incógnita, toda cuestión que surja, plantéenlo, porque tal vez esa pregunta o esa duda a nosotros nos conduce a una experiencia que se la podemos transmitir y que puede Iván, ayudar a clarificar un poco el asunto. Sí, Laura. Enzo pregunta si es cuestionable la pericia contable producida sin la presencia de funcionario o magistrado. No, de ninguna manera. De hecho, todas las pericias contables que hago o que hemos hecho, en ninguna va ningún funcionario. Al menos en nuestra experiencia, salvo, a ver, alguna situación concreta o puntual, pero en sí no se ha planteado siquiera. Ojo, esto es importante. No he visto ningún planteo al respecto, supónganse por parte de quien recibía esa pericia, de quien debía poner a disposición documentación contable para realizar la pericia. No. Incluso cuando es informática tampoco, cuando requiere de la participación de un perito informático junto con un contador tampoco. Al menos en mi experiencia no he tenido el planteo siquiera. Otra pregunta de Verónica. Dice, surgen dudas al momento de implementarse. Por ejemplo, si todos los juzgados manejan de esa forma tan colaborativa y amplia, y no entiendo, pero ¿me podés repetir la pregunta? No, yo Todos creo los que... juzgados manejan de esa forma tan colaborativa, amplía el Mirá, procedimiento. bueno, a ver, hay algo muy importante y es... Perdón. Depende. Creo que, y esto algo mencionaba también José hoy, que es, ya hay una cuestión ahí que tiene que ver con la impronta o con el perfil de cada uno, de cada equipo de trabajo. Si vos me preguntás si todos hacen no, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un perfil. Lo que sí te puedo decir es que en gran medida se hace. ¿Por qué? Porque la oralidad nos permite hacerlo. Porque la oralidad nos da la posibilidad de hacerlo. Entonces, si a ver, pongamos de 0 a 10, todos hacen en la misma escala, todos hacen exactamente en el mismo punto de escala, no. Pero todos hacemos en alguna medida muchísimo más de lo que hacíamos con el esquema anterior, eso sin duda. ¿Se entiende? Todos subimos muchísimo más en esa escala de generar condiciones para conciliar. Después ya poco depende de la impronta de cada uno. Tener presente, Verónica, que, por ejemplo, todo lo que refiere a la actividad probatoria, toma de testimonio, confesión, reconocimiento, se ve acotado a un día, a una grabación. O sea que toda esa actividad que hacen los decretantes, los sumariantes, ya no la tienen más. Y lo mismo en cuanto a los proveídos. Es decir, es toda una actividad que se le concentra al juez. Por eso es que en muchos casos los sumariantes pasan a ser auxiliares. Es decir, la jueza o el juez necesita tener de parte de los decretantes un auxiliar que esté imbuido de ese proceso y que tenga un conocimiento pleno. Entonces, esto es el cambio de dinámica que la semana próxima lo vamos a retomar, pero que amerita ser tanto de parte de los profesionales como también de los juzgados. Bien, para no dilatar demasiado y no irnos más allá del tiempo que habíamos hablado, si quieren, la semana que viene, ahí se me fue, perdón, la semana que viene retomamos un poco tanto lo que veníamos nosotros planteando como esquema,
y con todas estas dudas que son, les van a surgir muchas más. Entonces creo que sería un buen ejercicio plantearlas, o el martes o incluso antes, no hay ningún problema, y los vamos viendo, lo vamos trabajando con anticipación. ¿Les parece? Aviso, Ahí tienen. Sí, sí, Laura, adelante. el protocolo de oralidad está al principio del chat, apuren a bajarlo para poder obtenerlo, porque cuando se cierra la sala ya no lo pueden Ahí les recuperar copio de vuelta el link, si no se los el mandamos link. se los mandamos de Segundo, vuelta por correo. las personas que necesiten el certificado deberán dar su asistencia al mismo mail donde se inscribieron. Villa Constitución, ¿cómo es? Perdón, me olvidé ahora. Bueno, está en el chat, también lo puse hace un ratito. Y el agradecimiento, que yo intenté decirlo, y Ignacio, José entendió que no estaba dicho, así que al Colegio de Abogados, que todavía estoy chateando con la persona encargada del Zoom, y le agradezco de todo corazón porque me salvó en un montón de circunstancias que no se vieron, pero hicieron a la calidad de lo que ustedes están haciendo. Bien. Entonces nos vemos la semana que viene. Entiendo que es el mismo ID y contraseña, así que gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, nos vemos en una semanita. Saludos.